Hace, yo creo que 10 días, algo así, me pasó algo muy hermoso. Tocaron la puerta de mi memoria. O sea, toc, toc, ¿no? Hicieron ahí. ¿Sabes que la memoria tiene algo hermoso? Y es que tiene cositas. Y a veces uno la tiene ahí como, ¿no? Guardadita en un cajón, cosas que ha vivido, que han pasado. Y mientras que no toca a nadie esa puerta o esa ventana o ese cajón, no es que se te olvide, pero no lo traes tan al presente. Y hace unos 10 días aparecieron o fueron apareciendo el grupo de amigos con los que convivía casi, yo no sé, cotidianamente y muy intensamente, el grupo de amigos de cuando yo vivía en Italia, en Bolonia, en la Emilia-Romagna, hace ya un cuarto de siglo. No me saquen la ficha, ni la cédula, ni hagan cálculos matemáticos para sacar la edad. Pero hace 25 años de unos amigos con los que en el año que viví en Bolonia, eh, en esa Città Rosa, que es como le llamaban en ese momento, la ciudad roja, por su pasado comunista de estar 50 años gobernado por la izquierda italiana, me juntaba todos los días con ellos y con ellas. No sé, Adri, que era caricaturista, y lo es, dibujante. Jorge, otro dibujante maravilloso. Aida, que todo lo que era hacer cuestiones de arte era increíble. Hermisenda, Arnau. Lo recuerdo así tan intensamente porque esta semana aparecieron y qué lindos son las redes sociales cuando aparecen para este tipo de cuestiones, ¿no? Por eso me niego a veces a criticar la herramienta que nos puede juntar y nos puedes hacer recordar cosas hermosas, porque haya pues siempre unos boludos o boludas que utilicen las herramientas para acuchillar los unos contra los otros. Y la verdad que tan feliz me quedo con una reflexión y es que sin memoria no somos nada. Somos lo que somos porque tenemos memoria. Arrancamos, Fer, dale play, pon buena música, levanta esto, es la pizarra. Hola, hola, hola. Y ahí ustedes dirán, ¿y Alfredo, qué le picó esta semana con esta música? Bueno, pues dos cosas me picaron esta semana. Uno es que terminé de ver una serie que tenía hace mucho tiempo puesta para ver, que se llama Les Sauvages, francesa. Es de las primeras series que hicieron los franceses del tema político bien hecha. Para mí, nivel Vagon Noir, por ejemplo, de la que alguna vez he hablado, y muy por encima del House of Cards y todo esto. De Borgen no me meto porque sé que hay división de opinión, hay mucha gente que le gustaron mucho, pero Les Sauvages la recomiendo encarecidamente y esta era la banda de música, de esta serie que arranca con un presidente electo de origen argelino en Francia. ¿Será un día eso? No sé, no sé. Pero es una banda de música hermosa, hermosa. Y esta semana particularmente vengo escuchando mucha música clásica. Y la primera vez que escuché ópera en vivo fue también en Italia, en Bolonia, con este grupo de amigos de los que se hablaba. Así que se juntaron todos los astros para estar escuchando música clásica durante toda la semana, todo el tiempo. Ni Milei me genera nervios en estas últimas semanas. No, no, ni Trump me genera nervios. Me generan pute, pero nervios no me generan. Estoy como en este momento música clásica. Voy a presentar ya, a saludar a la banda porque están diciendo Alfredo está raro, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿qué quiere? ¿Qué le vamos a hacer? Le voy a saludar a toda la banda con una pregunta que tiene que ver algo con la memoria, pero es una pregunta muy sencilla y material. Seguramente me van a filosofear, pero yo quiero una respuesta casi cotidiana. A ver, Gaby, voy contigo. Cuando viajas, ¿eres de las que compras recuerdos? Por ejemplo, ¿compras imanes y los pones en el freezer, en la nevera? ¿Compras algo, no compras nada? No compro junto tierra y arena de los lugares a los que voy. Ay, qué bonito. Esta no la tenía, ¿eh? Me gustó, me gustó. Fla, Sí, mi casa está llena de los lugares a donde fui. Sobre todo me gusta entrar a mercaditos y comprar cosas. Tengo muchas cosas, muchos abanicos de España y particularmente muchos chupitos de México. epa, ya ha hablado solo, ¿no? Ya sé. A ver, hablando de México, Chris Mar, ¿cómo te llevas con la compra, con los souvenirs, con los recuerdos, con ese momento? Hasta el año pasado compraba imanes en cada lugar que iba, pero ya no me cabían en el refri y paré. Entonces ahora estoy volviendo a agarrar energía pero sí, sí compro siempre. Ay, ahora que dices imanes en el refri, yo creo que mi única gran batalla con mi sobrina Zoe es que me quitó una de las principales herencias de mi papá,
que eran los imanes que yo les fui regalando a lo largo de la vida. Y se los quedó ella, así, sin más, me los quitó. Dice que nada, que el abuelo, que el yayo era, bueno, temas familiares. Lean, decime tú a ver si eres de recuerdos o no. Sí, Alfredo, totalmente, sobre todo de mis lugares preferidos, a los que visité, me traje, por ejemplo, muchas cosas de Rusia, no te lo voy a negar, mi casa está llena de esas cosas. Y también, Dime una, Lean, dime una. y tengo, por ejemplo, acá ahora mismo estoy viendo un banderín que me traje que era como premios que se le daban a algunas fábricas por alcanzar las metas de producción de los planes quinquenales. Bueno, tengo un banderín de 1981 ahí mirándome. Ah, buenísimo, me gustan ese tipo de... Yo creo que tú me regalaste en un cumpleaños mío algo de Rusia. Me parece que Seguramente, sí, es sí, 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 sí. posible, es posible. Bahía, ¿tú cómo te llevas con los souvenirs, con los recuerdos? No, muy floja, Alfredo. No soy de imán, no soy team imán. Alguna cosa más intuitiva puede ser, pero muy particular. Pero no me suelo traer souvenirs y recuerdos realmente. Ah, mira, pensaba que te habías traído de Uruguay, tenía ya toda la casa uruguaya, toda la casa ecuatoriana. Bueno, dejamos ahí a que nos respondan nuestra audiencia pizarrera si son de los de acumular cositas, detallitos pequeños, si los tienen en casa, si los conservan, o si buscan tierra, o si hacen cualquier cosa, porque es que hay de todo, ¿no? Como uno se relaciona con el viaje, con el recuerdo, fundamentalmente es interesante. Ay, qué programa que tenemos hoy. A ver, lo tengo aquí apuntadito todo en la lista porque es imposible que se me olvide. Bueno, antes le tengo que pedir por favor a Fla, fíjate cómo estoy con mi cabeza yo hoy. Fla, me tienes que decir, porfa, por dónde nos pueden escribir para contestarnos a estas preguntas que hacemos, para hacernos otras preguntas, para, no sé, sugerirnos temáticas para investigar, para sugerirnos temáticas para que no investiguemos, para lo que sea. Lo pueden hacer por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram o Facebook Radio La Pizarra, en vivo en este momento, twitch.tv/AlfreSerramansi o en youtube.com/Radio La Pizarra, los leemos por ahí. Estamos hasta en la sopa, así que por favor comuníquense, cuéntenos cosas, porque es muy lindo estar en contacto con toda nuestra audiencia pizarrera. ¿Y qué tenemos hoy de menú? Tenemos Argentina, coaliciones, el mundo de los frentes amplios y coaliciones lo vamos a tratar con seriedad. Los ciento y pico días del señor Donald Trump, que parece que lleva ciento y pico siglos, y Netanyahu, que es el presidente del Estado de Israel, o Netanyahu, para los que no sabemos manejar bien su lengua originaria. Hoy toca hacerle una biografía al señor genocida, presidente del Israel. Con todo eso y con una yapa muy especial, que son los Guinness, sí, los récords Guinness en el libro de Guinness, de índole político o de índole curioso que tenemos, con investigación totalmente chequeada, arrancamos con la pizarra. Y nos vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo con el centro de gravedad, como siempre, con nuestro epicentro en nuestra queridísima América Latina, aunque no podemos mirar América Latina si no miramos el mundo mundial, no están desconectadas ni disociadas, está todo relacionado, todo con todo, pero ahora me voy, yo me diría, en el ranking de países complicados para tener algún tipo de orden en lo que venimos contando, es Bolivia. Esta empieza a ser un serial, ¿no? El desorden boliviano, no sé cómo llamarle. A ver, Gaby, esta semana noticia y contranoticia, que más que la noticia y la contranoticia, deja mucho que reflexionar sobre el lawfare, la persecución judicial contra el líder Evo Morales en Bolivia. Así es, Alfredo, porque esta semana una jueza definió que se anulaba la orden de aprehensión contra Evo Morales y que el proceso que se le está llevando adelante en el departamento de Tarija tendría que ser trasladado al departamento de Cochabamba. Bueno, pues inmediatamente esta jueza tomó esta definición. La persecución política también le afectó a ella. Han anunciado inclusive posibles allanamientos a su vivienda. El propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció públicamente diciendo que, poniendo una posición respecto a la causa, algo que no debería hacer ninguna autoridad neutra de un órgano judicial, pero bueno, él lo hizo. Uno de los recientemente electos, además, como miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Pero además, para seguir en el desorden, el Tribunal Supremo Electoral esta semana también
tenía que tomar una definición sobre la presidencia del Tribunal Supremo Electoral porque el expresidente Hassan Teufel no podía reelegirse por un tercer mandato. Sin embargo, el pleno del tribunal, que son 7 personas, 7 vocales, no logró ponerse de acuerdo por la presidencia del Tribunal Supremo Electoral en medio de un proceso electoral, y entonces definieron mantener como vicepresidente, pero presidente en ejercicio del tribunal, al señor Hassan Teufel. Algo que no puede no sorprendernos, cómo es que 7 personas no logran ponerse de acuerdo en medio de un proceso electoral. Pero bueno, enseguida mucha gente del arco político, sobre todo de la derecha, salió a felicitar que Hassan Teufel siga presidiendo el tribunal a pesar de que no hay presidente y lo haga como vicepresidente. Bueno, ese es el mundo loco de este año electoral boliviano. Recordemos que en agosto, 17 de agosto, están fijadas las elecciones generales. Y recordamos, Gaby, que no podemos contar todavía quiénes son los y las candidatas porque es difícil inclusive apostar a quién van a ser. Es decir, es difícil porque a Evo ya hemos visto que hay una jueza que le dice no, ya está sin orden de aprehensión porque no hay derecho a hacer eso en contra de él, ya la investigan para ver si lo logran en contra y bueno, el tema de que no existe todavía ninguna sentencia judicial que de alguna manera invalide al presidente, al expresidente Evo que pueda ser candidato, bueno, el run y el acoso mediático es constante, no sabemos si Luis Arce, presidente, va o no va, no sabemos, decimos no sabemos nada porque es lo correcto, ¿no? Esperamos que el 19 de mayo tengamos mayor claridad porque es el plazo límite para la inscripción de candidaturas, aunque yo con esa pequeña bola de cristal que tengo, creo que no se va a cerrar esta historia porque quedará un plazo hasta junio para la posibilidad de inhabilitación de candidaturas. Entonces, vamos a tener un poquito más de claridad el 19 de mayo, pero no total. O sea, Gaby me está diciendo que ni siquiera en la fecha que está prevista nos vamos a poder quedar tranquilos y tranquilas del todo. Efectivamente, estamos en momentos donde cada día es más difícil entender y explicar lo que se llama democracia. Vamos a seguir, evidentemente, tratando el tema boliviano. Me voy para hacer un titular, porque vamos a tratarlo la próxima semana con mayor detenimiento y profundidad, del Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando en el Uruguay? Porque hay elecciones de nuevo otra vez, ¿ya? Hay de nuevo elecciones y va a ser la última vez que elijan las y los uruguayos después de mucho tiempo, porque recién vienen las presidenciales en 5 años. ¿Qué se va a votar? Las departamentales y municipales, intendentes, alcaldes, concejales y ediles. En ese sentido, si querés, Alfredo, podemos explayarnos un poco más la semana que viene, pero obviamente que la disputa está principalmente en los distritos relevantes como son Montevideo y Canelones, históricos bastiones del progresismo, y hay que ver si el viento de cola del progresismo uruguayo también repercute en esta elección y se pueden dar vuelta muchos municipios que actualmente eran de la coalición del Partido Nacional, ¿no? Te pregunto, Bahía, como así también en modo titular, políticamente, ¿cómo son los primeros pasos que está dando el gobierno actual de Yamandu Orsi? Bueno, efectivamente viene con una agenda bastante álgida, incluso acá fue el 1 de mayo y Yamandu Orsi estuvo con las centrales sindicales y de trabajadores tomando nota. Hay como todavía unos primeros pasos de ejecución y de gestión en términos de los primeros objetivos que ellos tenían, que eran muy claros. En ese sentido están como recién dando los primeros pasos de gestión en materia de salud, educación y trabajo y producción también. Y a partir de ahora se van a empezar a ver los resultados y esos balances de gestión, ¿no? La primera campaña en contra ya se la hicieron, ¿no? Con el tema de la ministra, creo que es de Vivienda, es así, ¿no? Digo porque fue un tema que si uno mira el por qué, bueno, evidentemente no está bien lo que parece que hizo, pero tampoco es el uso, y lo digo porque el otro día hablaba con el director de La Diaria, de uno de los medios más importantes que hay en el Uruguay, al cual le escucho siempre con mucha atención, y me decía que se notaba que era un ensayo del arco mediático y de los poderes económicos y de los partidos políticos opositores para ir cercenando constantemente y erosionando ¿no? el momento limpio en el que llega este gobierno de Yamandú.
Sí, recordemos que Yamandu Orsi tiene una imagen positiva de las más altas de América Latina y también en términos de gestión. Lo que vos estás planteando es que tuvo el primer cambio de ministro de una ministra de Vivienda por una cuestión de irregularidad en función de sus propias viviendas. Que ahí es una cuestión, la resolución, la verdad que fue muy rápida, Alfredo. Esta persona presentó su renuncia y el gabinete siguió funcionando como venía funcionando en términos de los objetivos que se habían planteado. Son cosas que pasan en la política y también yo creo que la resolución fue bastante rápida y efectiva, ¿no? Yo creo que eso es algo para también repensar, de cómo reaccionar rápidamente cuando se destapa el más mínimo caso de irregularidad, corrupción o lo que fuere. Y me parece que no es un tema menor para aprender de cara a lo que se les vienen en estos ataques masivos. Algunos serán con razón y otros, muchos, con causas inventadas, que digo, no sería la primera ni la última que nos encontramos. No hablo del caso puntual del Uruguay, sino lo digo en términos genéricos. Vamos a seguir. La semana que viene vamos a analizar mucho cómo viene esa cita electoral, porque seguramente lo van a querer vender como un plebiscito, ¿no? Frente al gobierno de Yamandu Orsi, y todavía es como muy prematuro hacer lecturas de ese tipo. Y para cerrar esta vuelta al mundo apresurada, siempre tenemos una ventanita abierta al mundo mundial, y es que hay elecciones en Rumanía. Yo no tengo ni idea, solo te puedo hablar de fútbol rumano en serio, o algo de historia de la Rumanía que uno estudió un poquito más, pero ¿qué hay en juego en este momento en la cita electoral en Rumanía, Lean? Bueno, Alfredo, mañana se va a llevar a cabo la repetición de las elecciones presidenciales de Rumania, el país de Hagi y el país de Drácula. ¿Cómo? Estas elecciones... ¿Qué estas combinación elecciones... acabas de hacer, Lean? Hagi y Drácula, ahí tenés dos referencias, ¿viste? Vos me dijiste fútbol e historia, ahí tenés dos figuras. Es la repetición de unas elecciones que ya se habían celebrado el 24 de noviembre del año pasado. Es que el verdad, tribunal, Lean. que el Tribunal Constitucional arbitrariamente las anuló por supuesta injerencia y financiación ilegal de la campaña del ganador de esas elecciones, que había Espérate, Lean, sido que yo tengo Kalin que Georgescu. reconocer que no me acordaba de la importancia que es que tumbaron unas elecciones porque dijeron que había habido injerencia externa en un país, insisto, en la Europa actual como es Rumanía. Injerencia externa de la cual todavía no se presentaron pruebas, Alfredo. Es decir, es muy grave lo que ocurrió en Rumania y es un punto de inflexión, creo que en la historia de la Unión Europea y de la democracia de la historia de la democracia moderna de la Unión Europea, ¿no? Lo cierto que el candidato ahora favorito es el líder de extrema derecha, George Simeón, que pese a ser de extrema derecha es bastante afín a la Unión Europea, es decir, no es un euroescéptico. Y por el otro lado hay un candidato, Crin Antonescu, que es el candidato único de la coalición de gobierno más pro-europeísta, que ahí en los sondeos le está pisando los talones, pero los sondeos también nos marcan que hay un 40% de indecisos y hay mucha decepción porque Georgescu, el ganador de la anterior elección, está inhabilitado para participar. Este tipo de cosas nos debe ayudar de pensar al que solo le importa a la Argentina, o solo le importa a Colombia, solo le importa a México, su propio país. Es que son ejemplos que aparecen no casualmente, sino con mucha causalidad. Y es que cuando no le gustan el resultado electoral, lo que está planteándose, lo que se hizo en Europa es, bueno, una injerencia externa sin demostración, y se van a hacer nuevas elecciones hasta que salga el que queremos. Como queremos a alguien más que respete a los términos del acuerdo con la Unión Europea, sale un euroescéptico o alguien que está en desacuerdo, lo tumbamos y ya veremos cómo. Es de una suma preocupación, y lo digo para que no siempre pensemos que todo ocurre en nuestras latitudes, ocurren en el mundo. Y esto es más interesante para a veces repensar muchas cosas. Por eso quizás nos gusta a veces irnos a un país como Rumanía, que no conocemos, por lo menos nosotros, yo en la primera persona, muy poco, pero fíjense la preponderancia de ejemplo, ¿no? En el llamado primer mundo, con muchísimas comillas, que en Europa mismo dicen, bueno, en noviembre ahora hacemos otra elección. Ahora hacemos algo, no nos gustó y le decimos que hubo injerencia externa. Prepárense para cuando esto ocurra en América Latina, si no ha ocurrido ya, que tengamos el ejemplo a mano para aprender de lo que viene pasando en el mundo mundial. Tomamos un poquito de respiro y seguimos con la pizarra. Argentina, música argentina para irnos a la Argentina. Y es que yo quería arrancar con un ejemplo, mi análisis con datos de CELAC Data, trabajado esta semana junto a Mariana Dondo, pero quería empezar con un ejemplo muy sencillo. A ver, si por ejemplo, Bahía Luna se come 100 gominolas. Vaya, ¿te has comido alguna vez en un ataque 100 gominolas? Por supuesto que sí, Alfredo. ¿Qué es esa O sea, pregunta? es una pregunta como que Extraña. sí, ¿no? O sea, Sí, nosotros sí, sí, sí. vamos a un sitio a trabajar y Bahía Luna se come 100 gominolas.
y yo ese día no tengo ganas de comer gominola, salimos de la reunión de trabajo y nos pregunta, ¿no? ¿Cuántas gominolas se han comido? Y Bahía sale diciendo que 50 per cápita. O sea, 50 por persona. Yo miro a Bahía, evidentemente, y le digo, Bahía, creo que te estás pasando, me estás cargando, te morfaste 100 gominolas y yo no me morfé ninguno. Dice, no, no, pero es que la media es 50 gominolas, Alfredo. O sea, la estadística, no, la objetividad del dato te diría que es 50 gominolas por persona. Esto que parece un ejemplo, un chascarrillo o un chiste de mal agrado, es para que nos ayude a reflexionar a veces lo que son las estadísticas. ¿Por qué digo eso? Porque en Argentina hablar de la media cada día tiene menos sentido. Hablo del ingreso, del salario, de la plata que llega a las familias y a los hogares de todos y todas las ciudadanas en la Argentina. Utilizar el valor promedio, la media, en la Argentina, en términos de economía, cada día tiene menos sentido. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos gente, menos ciudadanos y ciudadanas argentinas alrededor de ese valor promedio. Dicho de otro modo, lo que ocurre en la Argentina cada vez más y más y más, y no lo estoy diciendo por decir, sino con datos, microdata oficial de la Argentina, hablo de las encuestas de presupuestos de hogar, la última disponible en microdata es el cuarto trimestre del año 2024, y nosotros vamos analizando trimestre tras trimestre. Con esos datos lo que observamos es que cada vez hay menos gente, menos población que cobran el ingreso medio en la Argentina. Lo que nos encontramos en la Argentina son más polos extremos en la Argentina. Dicho también de otro modo, una gran mayoría que tiene muy poco y una minoría que tiene muchísimo. Esto cuando se mira en términos numéricos con los ingresos actuales por mes en la Argentina, observamos en la distribución del ingreso en la Argentina que la desigualdad cada día es más extrema. Cuando la desigualdad es más extrema, dicho también de otra manera, cuando se empieza a dar una grieta, esa palabra que tanto repitió cierta orquesta mediática conservadora en la Argentina y que se olvidaron, cuando hay una grieta económica, porque hay grietas ideológicas, pero hay grieta económica. Si hay una grieta económica entre un montón de gente que tiene muy poco y unos muy poquitos que tienen mucho, cuando se da esa grieta económica, la literatura académica especializada en este tipo de problemáticas habla de polarización. No habla de desigualdad, habla de polarización. Es un término para los que le encantan presumir de que leen literatura académica seria, ¿no? En las revistas, en los papers, ¿no? En todas esas cosas que a veces presumen de haber leído demasiado. Bueno, me acuerdo cuando yo hacía mi postdoctorado en Canadá, empecé a descubrir que había un término que se llama polarización para cuando la desigualdad es extrema. Es decir, lo que importa es el contraste entre los polos, por eso hablamos de polarización. Por eso no tiene sentido hablar de desigualdad cuando ya lo que hay es mucha gente igual que gana muy poco y otra gente igual, muy poquita gente, que gana mucho. ¿Se entiende la forma de abordarlo quizás así sin un gráfico, sin números? Pero se entiende la diferencia entre polarización, entre grieta económica en la que estamos asistiendo en la Argentina. ¿Podemos seguir hablando de clase media como aspiración, como objetivo? Evidentemente sí. Pero a día de hoy, por poner un dato muy concreto, insisto, con los datos de la encuesta de presupuestos de hogares de la Argentina, el último microdato disponible, cuarto trimestre año 2024. Trabajo hecho, insisto, en CELAC Data, trabajado con Mariana Dondo. Bueno, por debajo del ingreso medio mensual en la Argentina, ¿saben cuánta población hay? El 66%. 2/3 de la población en Argentina tienen menos de la media. La media no está a la mitad. La media no es la norma. La media dejó de ser representativa de una gran mayoría de la población. 2/3 de la población argentina están por debajo de esa media y 1/3 por arriba. Pero puedo seguir dando número y cansar y cansar y cansar. Voy a dar solo algunos para que dimensionen por qué hablo de polarización. La mitad de la población de Argentina a día de hoy posee un ingreso per cápita familiar por debajo de 383.000 pesos al mes. Los que viven en la Argentina
podrán dimensionar que con 383.000 pesos al mes por persona no llegas ni a mitad de mes, ni a mitad de mes para poder pagar las cuestiones más básicas. Repito, el 50% de la población en Argentina está por debajo de esos 383.000 pesos al mes. Pero sigo dando cifras. Solo hay un 20% de personas en la Argentina, solo un 20%, una de cada 5 personas en la Argentina, que tienen ingresos mensuales por encima de 750.000 pesos al mes, aproximadamente $700. Solo el 20% de la sociedad argentina, solo 2 de cada 10 personas en la Argentina tienen un ingreso al mes por encima de 750.000 pesos. Cuando uno mira esto en distribuciones, ¿no? Observa que lo que hay es una gran joroba de gente, ¿no? De frecuencia, de gente que es muy pobre, ya se llame pobre o se llamen casi pobres, porque hemos definido varias veces que hasta el propio Banco Mundial recoge la terminología, que el que tiene un poquito por encima del umbral de pobreza no podemos decir que ya no es pobre, es casi pobre. Y observamos que la gran mayoría de la población argentina, que constituye gráficamente esa gran joroba, está con valores de ingreso muy bajos al mes, que no le da para tener lo mínimo en términos de dignidad, en términos de cualquier cuestión que uno necesita, de necesidad básica. Y solo te encuentras un 20% que está por encima, insistimos, de 750.000 pesos, $700 aproximadamente. Por eso me parece que es fundamental hablar en la Argentina de grieta económica, nos parece que es fundamental hablar de polarización, es un término, insistimos, recogido en la mayoría de los papers de la economía de la desigualdad a nivel global, para los que le interesen toda esta temática. Hay indicadores de Esteban Ray que trabajan cómo calcular la polarización. No quería hacer un alegato técnico, pero sí que sepan que hay un sustento riguroso en la academia para abordar esto, y no es un término que, insisto, me está inventando. Es un término que deberíamos de utilizar para poder explicar lo que viene pasando en la Argentina. Hay polarización en la Argentina, hay grieta económica en la Argentina. No vamos a hablar de lo que quiere que hablemos este actual gobierno. La agenda la instalamos y la ponemos nosotros y nosotras. Seguimos. Música que viene de origen alemán, aunque habla con Mon Chéri, Man Ragazza, y toca todos los idiomas, y van a entender por qué. Está bueno que toquen todos los idiomas, pero nos queremos ir a un ejemplo que está pasando a día de hoy en Alemania para explicar algo de lo que se habla mucho en América Latina y en el mundo, que son las famosas coaliciones, los Frente Amplios. Esto de juntarse un montón de siglas, una suerte de cambalache, ¿no?, de partidos, a veces de ideas, porque ni siquiera tienen proximidad ideológica entre sí, y que van a veces a las elecciones conjuntamente, o que a veces van a la política después de perder unas elecciones y se juntan, se mezclan. A veces se mezclan en los congresos porque son elecciones parlamentarias, a veces se mezclan en las segundas vueltas y a veces se mezclan inclusive sin que haya segunda vuelta, hasta después de segunda vuelta. Nos parece un tema interesante, un tema que lo ha vivido la Argentina, lo ha vivido México. ¿Se acuerdan el cambalache de sigla PRI, PAN, PRD en México, ¿no? Que no le dio mucho, la efectividad fue baja. Pero ¿se acuerdan cómo fueron creando plataformas electorales? Bueno, a día de hoy, los perdedores, a ver si lo explico bien y Lean me ayuda. Lean, los perdedores en Alemania van a ser cogobierno en Alemania, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, Alfredo, es histórico esto porque la socialdemocracia, que fueron los grandes perdedores de las últimas elecciones, hicieron su peor resultado desde la República de Weimar. Van a formar parte finalmente del gobierno de Friedrich Merz, que fue quien se impuso en las últimas elecciones, la CDU, el partido de Angela Merkel, pero en una versión bastante más derechizada que antes. Finalmente desestimó la idea de formar una coalición con Alternativa por Alemania, aunque veremos cómo se comportan en el Congreso, y van a sumar a su gobierno a la socialdemocracia, un poco reeditando esa alianza que tuvieron durante los tiempos de Merkel, que hoy por hoy, si comparamos los tiempos de Merkel con los actuales en Alemania, ya podríamos hablar de una progresista Merkel, ¿no? Porque además el sector conservador
para que no apareciera la ultraderecha, se hizo él de ultraderecha, ¿no? Algo que está pasando en Chile Exactamente, prácticamente claro. a día de hoy, Le ¿no? tomaron la agenda, que es la agenda de la inmigración, ¿no? De endurecer las políticas migratorias que la propia CDU había flexibilizado en los tiempos de Angela Merkel, ¿no? Paradójico. Es interesante esto, digo, porque, claro, se da una elección, alguien vota a los socialistas porque son entre comillas, contrarios a los conservadores y terminan las elecciones y se encuentran cogobernando, pero además con carteras importantísimas. No es que le dan ¿no? un ministerio marginal para... No, 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 no. Las finanzas del país, digo, Sí, van a sí, estar sí. a ese nivel. Negociaron su precio bastante alto y Alfredo, recordemos que las finanzas de Alemania en estos momentos es un tema, es un fierro caliente, ¿no? Porque es un país que está en crisis, en una crisis industrial sin precedentes, una crisis también producto por que básicamente Estados Unidos admitió hace poco que voló el gasoducto Nord Stream y nada, una crisis energética muy grande. Vamos a ver cómo la socialdemocracia afronta este nuevo gobierno después de haber hecho el peor resultado de casi de su historia moderna. No, y fijaros que, evidentemente esto empieza a ser ya una suerte de praxis habitual en la democracia alemana. Ya hubo una gran coalición, ya hubo la llamada semáforo que juntaron otras facciones. Ahí eran los liberales, los verdes y el Partido Socialdemócrata, salió mal y ahora vuelven la coalición. Esto se intentó en España no fue el lugar, de hecho se habló muchas veces del PSOE y el PP o incluso con Ciudadanos, que fue un partido que ahora no existe, pero que era la derecha nueva en España y no se terminó de fraguar, aunque estuvieron a punto. O sea, es una praxis para pensar mucho, no solo en Europa, sino donde ya desapareció el bipartidismo, que es donde deberíamos de ponerle mucho foco. En la mayoría de los países donde desapareció el bipartidismo como gran espacio articulador de la política, donde suman el 70-80%, no, eso cada vez quedan menos, y a partir de ahí empezamos a hablar de frentes amplios y de coaliciones, y hay muchísimos casos, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, según el último informe del CIDOB de Barcelona de abril de este año, de los países de la Unión Europea y ampliado a Europa en general, solamente el 85% tienen un gobierno, perdón, solamente un 15% tiene un gobierno de un solo partido y un 85% tienen gobierno de coalición. Es decir, es una constante en todo el continente, casi Alfredo, de los países de Europa, Es un dato solamente Grecia. fortísimo ese, Lean. Es un dato para toda Sí. Europa. O sea, lo que digo es que empieza a normalizarse, ¿no? La figura de juntarse ante la fragmentación. No estoy valorándolo, estamos planteando la complejidad, ¿no? Porque es complejo cuando te juntas con un partido que no es el tuyo. Cuando te tienes que juntar con filas que a veces piensan incluso en matices que son políticas de Estado. Porque te toca gobernar y te toca definir qué haces con el tema medioambiental, qué haces con la migración. Ese dato, prácticamente 1 de cada 10 solo es puro, por decir de alguna manera, es un dato muy fuerte, ¿no? Sí, es un dato que habla de la realidad actual de una Europa realmente fragmentada en lo político y de los países europeos, solamente Grecia, Noruega, Reino Unido, Turquía, Albania, Ucrania y Malta tienen gobiernos de un solo partido político. Fíjate, Alfredo, que mencioné varios países que no están en la Unión Europea, por ejemplo, Reino Unido y Turquía, ¿no? Es decir, que la fragmentación es una constante, sobre todo dentro de la Unión Europea, y esto se debe en parte a, bueno, la ya mencionada fragmentación política, la aparición de nuevos partidos, la disminución en el apoyo a los partidos tradicionales, la desilusión con los partidos tradicionales, esos partidos tradicionales que nacieron al calor de la creación del Estado de Bienestar europeo de la segunda posguerra y que finalmente no terminaron de cumplir todas las expectativas a nivel social y económico. Esa desilusión se tradujo en fragmentación política y también hay que tener en cuenta en algunos países la diversidad regional y cultural en la composición de esos estados, ¿no? Países como España, como Bélgica, son estados que tienen muchísima diversidad cultural y regional y que se expresa también en partidos políticos y en la fragmentación de las voluntades y del voto hacia esos partidos políticos. Y también hay que tener en cuenta que son en la mayoría de los casos sistemas electorales proporcionales, es decir, utilizan sistemas electorales proporcionales que dificultan en sí que un solo partido obtenga la mayoría absoluta y lo que obliga a formar coaliciones.
Perdona, Lean, fíjate que planteas que, claro, en la mayoría de los sistemas parlamentarios, que efectivamente es más difícil porque, por lo que estabas planteando, pero inclusive, y ahí es donde creo que para mí hay una reflexión que hacer, en los países más presidencialistas, en América Latina, gran parte de los países se elige directamente presidente, ¿no? Hoy en día con la figura de la segunda vuelta, que también es mayoritaria como instrumento para dirimir quién es el presidente, hay excepciones, como el caso de Paraguay, ¿no? Por poner uno que es notable, ¿no? O el caso mexicano, creo que también no tiene segunda vuelta, estoy hablando de memoria ahora, creo que tampoco tiene segunda vuelta. Lo que quiero decir es que en los países donde hay segunda vuelta, hay unas reglas electorales que te establece un 40% con diferencial de 10, 45 diferencial de 10, llega a 50 en primera, lo que hacen es que al final también se dan grandes frentes en la segunda vuelta. En esa instancia se esperan a tener una suerte de cuoteo de cuánto tengo, ¿no? Cuánto saqué incluso en la Asamblea, en el Poder Legislativo o en primera vuelta, y a partir de ahí empiezan. Es decir, en América Latina este fenómeno comienza a ser significativo, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, comienza a ser significativo y de hecho tenemos un ejemplo de un gobierno claramente de coalición, como es el gobierno de Gabriel Boric, que está formado en Chile por el Frente Amplio, por el Socialismo Democrático, por Chile Digno, que a su vez son coaliciones de otros partidos. Por ejemplo, el Socialismo Democrático tiene dentro al Partido Socialista, al Partido por la Democracia, al Partido Radical, Chile Digno tiene adentro al Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, y es una coalición que se formó en 2022 para apoyar a la candidatura de Gabriel Boric y actualmente gobiernan. Y después está también el caso de Brasil, que si bien no es un gobierno de coalición a nivel formal, sí Pero se le necesita parece el PT. mucho, ¿no? Se le parece mucho porque la Exactamente. segunda vuelta parte de la, bueno, lo preparó para primera porque sabía que iba a haber segunda y necesitó ese término de ampliar. De hecho, de eso, por eso se habla de amplio y es porque para llegar a ser competitivo en segunda vuelta, muchas veces requieres ampliar, lo cual significa una cesión ideológica y lo cual significa mayor dificultad para poder gestionar si ganas, que a veces uno se olvida de que no solo hay que ganar elecciones, sino luego tiene el arte de gobernar. Claro, con facciones ideológicas que en muchos casos están muy forzadas, Lean. Sí, es el caso que estaba mencionando de Brasil, con Lula teniendo que negociar con el centrado e incluso puestos dentro del gobierno. Si bien no es un gobierno de coalición a nivel formal, el partido de gobierno es efectivamente el PT, sí incorpora en su gabinete a figuras de distintos partidos políticos que muchas veces no comulgan con los valores históricos del PT en Brasil y así sucede en muchas partes, pero esto es realmente una tendencia, sobre todo en Europa, y en Europa está más asociado al fenómeno, si me permitís hacer este análisis, Alfredo, de la emergencia también de las ultraderechas, porque muchos frentes se terminan conformando en oposición a esa ultraderecha para que no llegue al gobierno, o incluso muchas veces en esos gobiernos de coalición, los partidos gobernantes de centro derecha tratan de incorporar a la ultraderecha para bloquearla, ¿no? De alguna Una suerte forma de cordón sanitario, que es un término que se utiliza mucho en Europa para plantear que Ujú. no llegue la ultraderecha y se juntan. Ese propósito, que puede ser saludable en términos políticos, luego se convierte en una suerte de boomerang, porque a la hora de hacer política económica, las diferencias que puede haber entre un partido a favor del neoliberalismo versus de una política social dura, si sacrificas parte de esos principios que son programas políticos y que son recursos para la ciudadanía, y eso es un asunto, insistimos, no lo valoramos así a la ligera, no es fácil. Pero en América Latina incluso vienen pasando, yo vengo poniendo el ejemplo de cómo en la oposición en México a Morena se quiso juntar partidos de derecha, PRI, PAN, con lo que el PRD había sido, que tenía un origen de izquierda, aunque ya había dejado de ir siéndolo, y se juntan. Y al final tienen una candidata en este caso que era un poco una hija adoptiva del PAN, ¿no? Pero que se la tiene que bancar el PRD. Lo digo porque hay un sacrificio ahí que luego queda si llegan a ganar. En este caso perdieron por goleada. Y permíteme, Gaby, en Bolivia estás viendo que esta suerte de fenómeno epocal, si en Bolivia está aterrizando también en la derecha de cómo se juntan después de haber perdido muchas elecciones en el pasado, yendo fragmentadamente. Pues parecía inicialmente el año pasado que iba a buscarse una coalición importante de derecha, pero no se ha logrado. En Bolivia la derecha va a ir fragmentada a las elecciones de agosto y quizás con la
hiperconfianza, con una confianza exagerada de que es un momento difícil para la izquierda, para el movimiento al socialismo, para el bloque popular, porque hay fragmentación después de muchísimos años en el que el bloque popular estuvo unido y está demasiado confiada posiblemente la derecha en que eso jugaría en contra de la izquierda y por lo tanto se dan el lujo de volver a ir fragmentados. Pero yo encuentro razones más estructurales, Alfredo. Yo creo que la derecha en Bolivia ha tenido ese problema de dificultad para generar coaliciones importantes desde hace mucho tiempo y no ha logrado vencerla porque no logra ni incorporarse en torno a un programa o un proyecto político único, pero tampoco tiene una candidatura única que nuclee, porque no hay un candidato de derecha que tenga una presencia política en todo el país. Son candidatos regionales fundamentalmente. A veces también, Gaby, yo creo que también se juntan solo para que el otro no gane. Y esto podría ser el eje a lo mejor aglutinador de estos frentes heterogéneos, como tú bien dices, con muchas dificultades. Lean, para terminar este bloque, insisto que da para mucho más, porque luego hay otras maneras de coaliciones, como la que está practicándose hoy en la Argentina, que gobierna Milei con ministros y ministras importantísimos del gobierno de Macri, ¿no? Que son prácticamente con origen, no, que han tenido presencia. Entonces, ¿cómo ves esta otra fórmula, quizás más indirectas de frentes? Sí, Alfredo, lo último que te puedo agregar es que en Europa, en la región donde hay más gobiernos de coalición, que ya llegan hasta un nivel disparatado de 9 partidos políticos distintos, se encuentran en los países de la ex Yugoslavia. 9 que partidos, son, Lean. Sí, así es, Alfredo. La más amplia es la de Macedonia del Norte, por ejemplo, con 9 partidos políticos dentro del gobierno, pero es una constante que vemos en países como Bosnia-Herzegovina, como bueno, Kosovo, aunque no es reconocido a nivel internacional, Montenegro, Serbia. Es una dispersión política que se debe en parte también a la diversidad étnica y cultural de la región de la ex Yugoslavia. Claro, fíjate el volumen, ¿no? La dispersión al interior de un frente amplio, porque no solo es que se juntan 2, 3, ya se juntan 9, 9, 10. De hecho, hay miles de ejemplos en la América Latina. Pongo el paralelismo constante, que es Colombia. El Pacto Histórico también son un grupo que aglutina, ¿no? Lo lidera Gustavo Petro, pero estamos así constantemente. Incluso hay frentes que luego no son creíbles, y eso para mí es otro aspecto. Cuando la ciudadanía ve que se juntan ¿no? Dos piezas en un puzzle que dicen, no van, no los veo, solo es una cuestión táctica electoral, pero que no lo visualizamos así. Y yo creo que esto va pasando cada vez más en la región, viene pasando mucho en la región. Yo creo que las reglas de la democracia liberal condicionan mucho la constitución de este tipo de frentes, ¿no? Y es para repensarlo, si es una operación táctica, pero muy vacío en términos de discusión estratégica, y ahí es donde yo creo que luego tienen patitas muy cortas, dicho como lo diría mi abuela, con patitas muy cortas este tipo de frentes que vieron lo que fue el frente no el frente de todos, ¿no? Lean, digo, se me viene a la cabeza, Sí. no fue exitoso, Donde no había que un digamos. programa de gobierno. Exacto. No había directamente un programa de gobierno en común. Se juntaron para que no ganara el macrismo y en cambio pues después le costó gobernar porque no discutieron programa en este terreno. Para cerrar, Lean, ¿quieres añadir algo más? Alfredo, sí, por último, decirte que los únicos países en los cuales gobierna un solo partido, quizás el caso más ejemplar es el de Grecia, que es el Partido Conservador Nueva Democracia, que obtuvo una mayoría absoluta en las últimas elecciones, pero también está facilitado un poco por un sistema electoral que otorga un bono de escaños al partido más votado y eso facilitó la tarea en Grecia. Y por último, también Reino Unido, que está ahí, si bien no es parte de la Unión Europea, el sistema en general favorece la formación de gobiernos monocolor, aunque tiene que terminar negociando algunas cuestiones en el Parlamento. Pues ya ven que el tema de coaliciones y de frente es un tema en serio para tratar en política y hay ejemplos acá y allá. Seguimos en la pizarra. Musiquita de la gran Tracy Chapman para irnos a los Estados Unidos de América. Siempre utilizamos las efemérides como excusa, como detonante para analizar cómo son algunos gobiernos. A veces uno le dedica mucho tiempo a analizar las campañas electorales
y se olvidan de seguir analizando cuando ya se terminan las campañas electorales y son ciclos de gestión y gobierno. En el caso de Donald Trump, no hay manera de que se nos olvide. O sea, no tenemos, mira que hacemos, yo hago un intento, un fuerte intento para que se me olvide realmente, pero es que sigue dando que hablar aún más de cuando estaba haciendo campaña electoral, porque ahora cada decisión que toma el señor Donald Trump, antes era una suerte de impacto en redes e impacto mediático, ahora no. Ahora afecta a ciudadanos, a ciudadanas de todo tipo, pero no solo en su país, sino afuera de su país. Y creemos que es necesario hacer este bloque de evaluar, Chris, los primeros 100 días de lo que ha hecho. Te iba a decir luces y sombras, pero no sé si vas a encontrar alguna luz. No me lo pongas tan difícil, por favor, te pido. Alfredo, bueno, Donald Trump viene gobernando como si siguiera en campaña, ¿no? Prácticamente, digamos que ese es uno de los rasgos definitorios de este corto, pero bastante intenso periodo de 100 días de mandato. Y la verdad es que no ha habido sorpresas, sino más bien confirmaciones, ¿no? De este estilo confrontativo que, como bien tú dices, no solamente tiene un impacto en la política doméstica, al interior, sino en la magnitud, la importancia geopolítica que tiene Estados Unidos y lo que vendría a repercutir entonces en la política global, ¿no? Ha dicho el día de la inauguración de su segundo gobierno que iban a ser los 100 días más extraordinarios de la historia y vaya que Lo ha en logrado, eso lo ha logrado el tipo, ¿eh? lo ha logrado completamente Alfredo, pero bueno, no en forma precisamente positiva o de prosperidad. Esta segunda presidencia de Trump, bueno, como decimos, la confirmación de que viene a acelerar ese proceso ya de corrosión que había adelantado durante su primer mandato y que no había sido desmontado en su totalidad, vamos a decirlo todo, por también el gobierno demócrata que hubo en el medio de Joe Biden, ¿no? Así que viene a completar la tarea que ya inició, ¿no? Una nación más excluyente, más negacionista, en guerra abierta contra los más vulnerables y las grandes minorías. Así que para dar uno de los datos como más sorprendentes de estos primeros 100 días, Alfredo, es que bueno, la política estadounidense se dicta desde el despacho Oval y a una velocidad de vértigo. Recordemos que cuando Donald Trump inicia su gobierno el 20 de enero, firmó, ¿no? Eso fue como el sello personal de ese inicio, firmó 26 órdenes ejecutivas de un solo plumazo. Obviamente no se detuvo allí. En 100 días van 142 órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, con lo cual, bueno, ha batido todos los récords modernos, ¿no? En el uso del poder presidencial unilateral. Ningún otro presidente en la historia de Estados Unidos en el último siglo lo había hecho. Y como un dato para comparar, para poner la cifra en perspectiva, Joe Biden se tardó 3 años y medio en completar estos 142 decretos oficiales, ¿no? Así que muchas de estas órdenes, Alfredo, son vinculantes en lo legal, ¿no? Está en primer lugar el tema de la inmigración, se le puso fin al asilo y a otras vías legales para poder entrar a Estados Unidos bajo cualquier circunstancia, ¿no? Y bajo el argumento que esto es muy importante de una invasión, es decir, a los inmigrantes se les está directamente acusando de ser una fuerza invasora, ¿no? Al nivel de, digamos, una eh, potencia militar o de un Con ejército extranjero. una premisa belicista, porque se acoge, si no recuerdo mal, a plantear prácticamente que el país está en guerra. Entonces, Exacto. imagínense, digo, el cualquier cosismo hasta donde puede llegar, ¿no? Yo ahora de Ujú. repente dictamino que estoy en guerra. No sabemos con quién, pero estoy en guerra. Y estoy en guerra, a partir de estoy en guerra, determino un enemigo de guerra, que en este caso, para Donald Trump son los migrantes que trabajan constantemente en cualquier rincón, en cualquier esquina de los Estados Unidos de América, son los adversarios de guerra. Y como adversarios de guerra, no me atribuyo derechos de poder llevarlos sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de demostración de regularidad administrativa, y los llevo además a la cárcel exterior que acabo de contratar, o sea, la de Bukele. Digo, por ponerlo de una manera muy gráfica, pero que da pavor, y que esto sea bajo un gran silencio administrativo de la comunidad internacional, a la que tanto le gusta hablar en otro tipo de casos, ¿no? Claro, no es que el sistema migratorio de Estados Unidos
pudiera presumir de ser un estandarte de los derechos humanos, por supuesto, pero con el gobierno de Donald Trump, bueno, se ha potenciado, digamos, una maquinaria de exclusión masiva, ¿no? De discrecionalidad, porque incluso las nuevas directrices de lo que sería el Departamento de Seguridad Nacional han ampliado el criterio de lo que sería la deportabilidad, que ahora también incluye a estudiantes que tienen sus documentos, es decir, que están en reglas, ¿no? Pero como han participado en protestas en contra del genocidio en Palestina perpetrado por Israel, pues eso les convierte en targets, ¿no? Para el gobierno de Donald Trump, pero también padres de familia con hijos ciudadanos e incluso también solicitantes de asilos o personas que ya tenían este tipo de mecanismos, pues, o protecciones vigentes, Alfredo. En contraste, sobre los datos de las órdenes ejecutivas, por ejemplo, ha empujado al Congreso, ¿no? Al legislativo estadounidense, que además él cree que es un estorbo burocrático, lo ha empujado a una posición prácticamente marginal. Donald Trump también ha batido otro récord en este sentido. Desde enero ha solamente aprobado 5 leyes, de las cuales una sola introduce como cambios significativos en la legislación estadounidense, pero se trata de que estas 5 leyes, bueno, es el número más bajo de leyes aprobadas en un inicio presidencial en 7 décadas. O sea, él abusa de las órdenes ejecutivas y no usa lo que sería el poder legislativo. Digo, para caracterizarlo, pues es una caracterización política, ¿no? Digo, después cómo lo usa es otra discusión, pero es una caracterización de cómo, pues, cuando se le habla de la figura de Donald Trump, es esto, está utilizando orden ejecutiva y no estamos hablando solo de la legalidad, estamos hablando de la caracterización de la tipología de liderazgo político que desempeña. No es un debate estrictamente legal el que estamos planteando, sino que busca la búsqueda. Ahora, en la parte económica, que ha sido el otro gran bloque, ¿no, Chris? Hay un bloque gigante donde él ha dicho, bueno, le voy a poner un muro arancelario al mundo, pero al mundo y no sé, a los satélites, a los planetas que no existen, porque ha hecho cualquier cosa, y lo digo porque esto es otro dilema, otro aspecto fundamental. Así es, Alfredo. Bueno, Donald Trump ha apostado todo su capital político a esta guerra arancelaria y paradójicamente hay un dato que es el único, digamos, que podría exhibir como triunfo el gobierno de Donald Trump, y es que sí ha aumentado considerablemente pues esa recaudación por concepto de aranceles, pero por supuesto que como todo pues tiene un contraste detrás de esta cifra y una realidad menos halagüeña, y es que los costos adicionales pues los está asumiendo no China ni la Unión Europea, que serían los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, sino las empresas importadoras y en última instancia, por supuesto, los estadounidenses, que ven encarecer pues sus productos básicos y sus servicios básicos. Da cuenta incluso los economistas más serios, ¿no? Aquellos que de alguna manera simpatizan con ese enfoque proteccionista, que es un plan meramente ideológico, más que racional o técnico, y que, como en otros aspectos del gobierno de Donald Trump, especialmente en esta última etapa, bueno, esos efectos colaterales que son descartados de alguna manera sin miramiento, ¿no? La volatilidad es vista como un signo de audacia y así. Perdóname, Lo Chris, curioso, has dicho algo que es para mí muy importante, que es el principal efecto que tiene, como que él ha defendido, es el impacto recaudatorio de corto plazo. Y quiero añadir la palabra de corto plazo. ¿Por qué digo esto? Es porque efectivamente en el medio plazo el mundo va a dejar de querer venderle a Estados Unidos, porque este encarecimiento vía aranceles provocará que la ciudadanía deje rápidamente de comprar ese tipo de productos. Es decir, hay un efecto recaudatorio de corto plazo porque ya estaban los productos ahí, porque ya había unas maquinarias logísticas que los productos van hacia Estados Unidos, porque tienen un hábito heredado. Evidentemente, suben los aranceles, recauda más. Como tú dices, esto se traslada a precios. Ahora bien, cuando un país le estaba vendiendo una botella de vino y esos vinos ya no se vendan en Estados Unidos porque son muy caros por culpa de los aranceles, intentaré desviar la producción de vinos a otro país. Esto lo digo porque esto se explica mucho en economía, que el impacto recaudatorio de los aranceles es de corto plazo. En el medio plazo puede perder esta cosa de la cual presume el señor Donald Trump, y además en el corto plazo lo que hace es sufrir a la gente. De hecho, ya lo ha dicho. Ayer creo que hizo una declaración de que compren menos cosas, que se jodan los estadounidenses, hablando de un país que es ¿no? el mantra del consumo, ¿no? exactamente, Alfredo, y bueno,
La reacción social no ha sido precisamente positiva y así lo indican las más recientes encuestas de varios centros, ¿no? Pew Research Center y otras universidades, otros centros de pensamiento. La verdad es que esta supuesta estrategia audaz, ¿no? Para recuperar la soberanía económica y comercial, pues se ha percibido como una amenaza directa a los bolsillos y sin duda, como lo mencionamos anteriormente, pues se les está acabando esta luna de miel, este periodo de luna de miel a Donald Trump. Ya vienen los índices de popularidad. En bajada, Alfredo, rondan el 40% de aprobación en este momento y por primera vez desde su reelección, pues más del 50% rechaza su política migratoria. Aunque todavía conserva a una gran base leal, digamos, pocos presidentes han visto esta caída tan pronunciada en apoyo tan temprano en su mandato. Así que bueno, lo que estamos viendo es el orden trumpiano a sus anchas y lo peor es que el daño ya está hecho, pero creo que lo peor todavía no ha llegado. Sí, yo para terminar como colorario, si me lo permites, Cris, el orden trumpiano que, como has dicho, le añado la dimensión trumperialista en el sentido de que parece que está obsesionado no solo de hacer lo que está haciendo puertas adentro, sino, atención, ¿no? Ushuaia, el cono sur argentino, atención, el norte del mundo mundial con Groenlandia, atención, atención Panamá, porque pareciera una política expansionista, imperialista, muy, muy, muy ambiciosa, ambiciosa, que seguramente en la primera parte del partido de Donald Trump habló mucho más de lo que intentó hacer y ahora, como tú bien decías al inicio, parece que no va a sorprender a nadie con estos tres ejemplos, que pueden ser muchos más, o con el tema de las tierras raras con Ucrania, que le importa nada que se maten allá entre rusos y ucranianos, mientras que le den tierras raras, o lo que está intentando de forzar con Groenlandia, o así podríamos hablar. Incluso a México y a Canadá les se ha hecho un pulso también, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho digamos que ese es el segundo gran objetivo, ¿no? Tomar control en diferentes formas y con diferentes medios del hemisferio americano, volver a esta doctrina Monroe. Y como decías, bueno, desde Canadá a Groenlandia, pero también de maneras más sutiles, Alfredo, que nosotros muy bien en América Latina lo conocemos, que son políticas más articuladas de negociaciones comerciales, económicas y migratorias respecto, bueno, ya vimos que Christine Owen, que es la secretaria de Seguridad de Trump, estuvo en tres países claves, El Salvador, Colombia y México, pues de alguna manera tratando de torcer brazo, ¿no? Con coacción comercial y económica para poder cumplir pues sus objetivos, porque también les preocupa su audiencia maga. Tienen a quienes exigen responsabilidades y quieren que se cumpla la agenda o lo prometido durante la campaña. Otra cosa que no se nos puede olvidar es que el objetivo principal, digamos, de Estados Unidos en este siglo es gestionar esa oposición a China y también de ahí todo lo que sucede de alguna manera, digamos, con Rusia, Ucrania, etcétera. De hecho, creo que justamente me parece que hay que quedarse que explica mucho de lo que está haciendo Trump, su gran, gran potencia enfrente que se llama China. De hecho, si uno mira hoy cómo, por ejemplo, se vende el petróleo a nivel global, el otro día leía un buen texto de Mario Campa en el diario.red que decía que el 20% del petróleo a nivel global ya no se pasa por el dólar, ¿no? O cómo las reservas aglutinadas a nivel global es el 58% y antes había estado por encima del 65%. O sea, hay alguito de transición geoeconómica con China como gran polo que los tiene un poco. Recomiendo que vean El Aprendiz, véanlo por favor, mírenlo, mírenlo porque si vean la película El Aprendiz porque te dirá mucho de cómo, en qué manos está el mundo. Seguimos en la pizarra. Y sí o sí, nos vamos a ir a Palestina, que es como irse al presidente a ver qué hace, qué piensa, quién es el presidente de Israel. Porque para hablar de Palestina, desgraciadamente, en estos tiempos que corren, tenemos que hablar de un personaje genocida que se llama Netanyahu, llámenle como quieran, pero sabemos quién es. Y le voy a pedir a Fla, tenemos menos tiempo del que queríamos, pero sí que quiero que en modo muy titulares constante vayamos descifrando quién es este personaje. Antes de eso, arrancamos con una nefasta, trágica semana una vez más, ¿no, Fla? Sí, efectivamente, Alfredo, porque hablar de genocidio contra el pueblo palestino no es hablar de algo de un día o de una vez, sino que es algo constante que hace el primer ministro israelí, justamente Netanyahu, a quien estabas nombrando, contra el pueblo palestino.
esta semana un buque de ayuda humanitaria para Gaza, para la franja de Gaza, que está en este momento sin agua, sin comida, un buque de ayuda humanitaria que estaba yendo a entregarles la ayuda vital que se necesita, fue atacado con drones en la costa de Malta, en aguas internacionales, presuntamente por justamente el gobierno israelí. Y bueno, esto que estamos hablando es una más del montón de cosas que está haciendo Netanyahu desde 2023, desde el 7 de octubre de 2023, contra el pueblo palestino. Por darte unos datitos, Alfred, ya llegamos más de 52.365 muertos, más de 117.900 heridos. Esto hablando de 2023 acá, y esto no empezó en 2023. El 7 de octubre de 2023, quizás después del ataque de Hamas, se le puso un poco más de foco por la contraofensiva de Netanyahu y justamente lo que está haciéndole al pueblo palestino, pero esto ya viene también desde antes. Quien diga que no le afecta los 52.000 muertos en Palestina en estos casi 2 años es que no tiene humanidad. Yo no puedo llegar a entender quien no le importa este tipo de cuestiones porque no me pasa a mí en la esquina. Cuando a uno no le importa lo que pasa a tantos kilómetros tan lejanos de que matan a niños, a mujeres, a viejos, a viejas, a inocentes, hieren, limitan su vida, yo creo que es cuando uno no carece de humanismo, luego para tratar a la persona que está en la esquina. No, no, me parece que este juego de decir, esto no me afecta, ¿qué más me importa? A mí lo que me preocupa, bueno, que se registre un poco su grado de humanismo que tiene, porque estamos en problemas. Yo siempre hablo de que cuando matan a Palestina, matan a palestino, matan a la humanidad, como diría Gustavo Petro, y por eso le damos la importancia que tiene los que respetamos el humanismo. A partir de ahí hay un responsable, hay muchos responsables, pero hay un responsable y queremos que nos cuente quién es. Efectivamente, como estamos hablando del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o Netanyahu, como le decimos cuando lo argentinizamos un poco, es el primer ministro de Israel, del Estado de Israel, desde diciembre de 2022 hasta el momento, pero ese cargo lo ocupó también en otras ocasiones, Alfredo, lo ocupó desde 1996 a 1999 y desde 2009 a 2021. Digo también para los que se quejan, ¿no? De estos que están largo tiempo en el poder, bueno, acá también parece que por los otros lados están bastante tiempo en el poder. Benjamín Netanyahu nació en Tel Aviv en 1949, año posterior a la fundación del Estado de Israel. De hecho, fue el primer mandatario de Israel que nació después de la fundación del Estado de Israel. Y su padre era historiador, enseñaba en Filadelfia y en Nueva York, por lo cual Netanyahu se crió entre Israel y Estados Unidos, lo cual habla también de la relación que tiene con Estados Unidos, ¿no? Un poco recién estaban hablando de Donald Trump y de cómo apoya justamente incluso al genocidio, y la relación con Donald Trump y Benjamín Netanyahu es muy cercana, a tal nivel que en la reelección de Donald Trump, Netanyahu lo felicitó diciendo que vuelve la mejor vuelta de la historia, como por fin vuelve mi amigo, ¿no? ¿A dónde está mi amigo? Bueno, eso hizo felicidades por el mayor regreso de la historia. Como por supuesto, buen político, cuando Biden estuvo en Estados Unidos, también quiso hacerse amigo de él, y Donald Trump esto lo vivió ahí como una puñalada en la espalda por hacer un poquito de cosas, de dime con quién andas y te diré quién eres, pero ahora en este momento están en buenos términos con el presidente de Estados Unidos, básicamente porque los dos apoyan el genocidio que se está cometiendo y llevando a cabo. La secundaria la hizo en la Cheltenham High School, en las afueras de Filadelfia, no sé si sabían esto. No, yo no Y sabía que había estudiado ni siquiera allá, ni se había estado tanto tiempo allá. bastante tiempo, de una relación muy cercana con Estados Unidos en la Cheltenham High School, y en 1967, a los 18 años, viajó a Israel para hacer los 5 años de servicio militar que completó. Después volvió a Estados Unidos en 1972 y estudió arquitectura y administración de empresas en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT de Estados Unidos, así que es bastante... En no sé si se arquitectura sabe. estudió destrucción de edificios públicos, de hospitales, de escuelas. Tuvo que hacer algún tipo ¿Cómo poner de, no materia, bombas? sí, cómo poner bombas en edificios grandes, ¿no? Efectivamente, Alfredo seguramente estudió por esos lados. Hay un apodo que tiene que creo que va en relación a esto que estás diciendo. En Israel lo apodan Mr. Security por básicamente su estrategia de seguridad, bueno, obviamente para determinado lugar, ¿no? Que es para el Estado de Israel, pero también lo apodan el rey Bibi. Bibi era un apodo que Netanyahu tenía en la infancia, pero todavía lo utiliza, pero le agregaron el rey por la cantidad de elecciones que lleva encima. Caso no menor, nuevamente vuelvo a mencionar, de alguien que ha estado muchas veces enfrente de un gobierno, porque parece que cuando después se quejan, yo nunca escuché esta queja de No, ese en lado. absoluto. De hecho, no he escuchado eso en muchos países que defienden realmente a este tipo de políticas genocidas.
Efectivamente, Alfredo. Creo que después hay un montón de otras cosas para contar y para decir, pero podemos hablar mucho de sus amistades. Rapidito, para el tiempo que nos queda, podemos decir que es efectivamente muy amigo de Donald Trump, es amigo de Elon Musk, lo ha defendido incluso cuando fue esto de si hizo o no un saludo nazi, dijo no, él está con Israel, está con nuestro pueblo. Obviamente ha recibido a Javier Milei, quien no para de intentar ser amigo, viajar a Israel, etcétera. Todos los que los que quieran acercarse a él de esa manera los recibe, y por supuesto a gente como Petro, como Lula, a los personajes que han denunciado públicamente el genocidio contra el pueblo palestino, les dice, no chicos, yo con ustedes no hablo. A Petro le ha dicho que Israel no va a recibir nunca jamás lecciones de un antisemita que apoya Hamás, que yo sepa, Petro jamás ha dicho que apoyaba Hamás, sino que apoya al pueblo palestino, que son dos cosas muy distintas, y a Lula da Silva directamente lo declaró persona no grata, cuando Lula dijo que se estaba haciendo un genocidio justamente en la Franja de Gaza. Así que hay muchísimos más datos, por supuesto, de Netanyahu, pero esto como para tener un panorama de sus cercanías y de quién está enfrente de Israel en este momento. Desgraciadamente, Fla nos va a seguir dando pie a que sigamos hablando de este personaje nefasto y vamos a seguir contando mucho de su biografía para entenderlo. Es interesante a veces contar parte de su biografía, porque de dónde viene te dicen muchas cositas. Tomamos aire para seguir en la pizarra. Yo pensaba que no llegaba nuestra yapa porque con ¿no? Cantidad de cosas que tenemos que contarle, porque el mundo es que no para, no descansa, no descansan y nos tienen, ¿no? Nos dan siempre lugar a que discutamos y hablemos, pero necesitamos tener este ratito, este paréntesis, este momento de aumento, este momento de yapa, para, si cabe, relajarnos un poquito, después de ¿no? Caminar con tantas curvas, con tantos precipicios, para, bueno, abordar nuestro segmento más investigado, con más rigor, con más chequeo de todo. Y esta vez nos vamos a ir a algo que venimos nosotros queriendo escribir una página, que es el récord Guinness. O sea, yo de chico recuerdo que me divertía mucho. Yo no me acuerdo si era en revista o en algún libro que alguna vez incluso hasta mis papás me regalaron de chico, porque debería estar yo obsesionado de chico con estos temas. Yo recuerdo por la altura, por el básquet, el más alto, el hombre más alto, la mujer más alta. Recuerdo incluso de las uñas más largas, pelotudeces varias que me hacían distraer mucho del récord Guinness. Pero es que yo no me imaginaba que también podía haber gente que cumpliera o que tuviera logros Guinness en el récord máximo en el mundo de la política o de cuestiones de la política. Nosotros modestamente hemos hecho una petición para tener una página porque no hemos encontrado un hombre, en este caso es un hombre, que haya contraído más deuda externa para un país que el señor Caputo. O sea, no, hemos hecho un gran esfuerzo en buscar, hemos analizado, ¿no? La historia de la humanidad y no encontramos una persona que haya contraído más deuda externa que el señor Caputo. Y mira que han habido algunos que yo diría que estaban ahí, ¿eh? Pero no. Lean, ¿cómo va el tema de estos trámites con el tema Guinness? Nosotros hicimos la petición oficial, esto es así, ¿no? Hicimos la petición oficial de otorgarle un más que merecido premio al récord Guinness de Caputo, del hombre más endeudador sobre la Tierra. Y bueno, está en revisión de los especialistas del récord Guinness. Nos tendrían que dar una respuesta en los próximos 7 días hábiles. Hemos aportado toda la información para demostrar que no hay nadie que haya obtenido más deuda externa. Y mira que han habido ministros neoliberales en el mundo y en América Latina que no, ya estaban arriba. Pero llegó el señor Caputo y en 2 gobiernos ha dicho, yo estoy listo para el récord Guinness en deuda externa. Vamos a seguir informando, nosotros no nos cansamos, no tiramos la toalla, así que vamos a seguir detrás de que tenga este honor, guión, horror, ¿no? El señor Caputo en las páginas del récord Guinness. Pero Bahía ha encontrado que también se dan estos honores en temas políticos en el Guinness. Así que me da miedo este segmento, pero te cedo la palabra. Llevas razón, Alfredo, que te dé miedo tiene toda la lógica del mundo, porque vamos a plantear algunos Guinness políticos y tengo miedo de dar ideas, Alfredo, porque vamos a empezar con el presidente con más años en el cargo. Yo no quiero que nadie diga, bueno, no, ahora yo lo quiero superar a este muchacho, porque Teodoro
Basogo es el presidente actual de Guinea Ecuatorial, un país de África, desde 1979. Alfredo lleva 46 años en el cargo. Por supuesto, un presidente ¿Cuántos ha de dicho? Espérate facto. un momento, repite esto. 46 lleva, ¿Cuánto es le un quedan a récord. Netanyahu, Flan? A ver la calculadora. Claro. No, Alfredo, te pido por favor que no me hagas hacer O matemáticas. sea, a ver, ¿cuántos son? Está, yo creo que Están dentro ahí, de. Están ahí, pero bien, Pero bien, ahí bien el vamos, señor. ahí vamos, capaz gana. Esperemos que a nadie se le ocurra superar a este muchacho. Y también tenemos el periodo más corto, que acá yo dije, bueno, vamos a Argentina. En 2001 tuvimos 5 presidentes en una semana, pero no es Argentina, ¿Más sino corto? sí, es México. 45 minutos, Alfredo. No, Arrancó la no, no, gestión. no, no. Está ¿45 minutos chequeado. de presidencia? Está chequeado. Arrancó 17:15 y a las 6 de la tarde presentó su renuncia. Dijo, esto fue mucho para mí, ya hice Ahora la demasiado. jubilación de privilegio me Un muero, debate, me ¿eh? desmayo. Esto es un debate. Y Claro. debería cobrar la pensión, claro que sí, si fue efectivamente, Es si una buena efectivamente idea. ejerció, sí, claro ¿Quién que fue sí. esta persona, ¿En qué perdona? año? ¿En qué año Eso. ahí hay quién? 1903 en México, es Pedro Lascurain. Era un momento muy convulsionado, digamos, saliendo ahí en medio de la Revolución Mexicana, saliendo Porfirio Díaz, de también otro personaje que estuvo mucho tiempo en el poder. Pero efectivamente hubo muchos presidentes en ese momento y el que menos duró fue este Pedro Lascurain con tan solo 45 minutos. No, esto está muy bueno. Este dato, ahora, si firmaba decretos ejecutivos como Trump, en 45 minutos le da para 10. Claro. Yo creo que Eh, que a Lascurián lo cagaron porque después vino la Constitución de la Revolución Mexicana y no le deben haber dado un mango. Alfredo, vamos con los típicos Guinness, como vos bien decías, el líder mundial más bajo, también allá por el 1800, Más bajo, espérate, sí, ¿de estatura estás de hablando? estatura, por supuesto, sí, por Espérate un supuesto. momento, esto, pero déjame que haga una adivinanza. Un No, país. no, no, pero ¿No? no, es que el premio se lo llevó alguien hace mucho tiempo, pero hoy puede ser que alguien compita. 1,40 m medía Benito Juárez, un expresidente Ah, mexicano. yo pensaba que iba a decir Y Novoa. no, no, pero creo que mide un poquito más que 1,40 No m. sé, ¿eh? No sé. No Che, sé, México se está capaz. llevando todos los récords. Sí, viene bien México con los récords. Y otro también, el más alto, es actual, A ver, más que alto es el actual. primer ministro de Albania, Edi Rama, que mide más de 2 metros y es el presidente, el primer ministro Espérate más un momento, un alto momento, del un mundo. momento, un momento, un momento. Eso no está, ¿Querés ¿esto está poner a la chequeado? moción? No, Uno de los sí. pocos países con gobierno monocolor en Europa, dato, Albania. ¿A Ah, quién bueno. querés postular? No, el jefe de Hacemos el Estado, el reclamo. jefe de Estado en España. Hacemos el reclamo. El jefe de Ya. Estado en España que no fue electo, que hablo del rey Felipe, ¿eh? Pues en Ujú. España no es electo el jefe de Estado. eh, miremoslo en Wikipedia a ver si está por ahí. Yo creo que debe estar por ahí. Ahora, pero 2 ¿Más de 2 metros. metros ¿Y en mide? América Latina quién será el más alto? Ahora me dejaste Mira, con ya te esta. busqué Alfredo en tiempo récord. A Felipe ver, a ver. 1,97, Novoa 1,65. No, Bueno, no Novoa entra, no me Alfredo. quedé muy lejos, ¿eh? Ustedes se rieron de mí, pero no me Para quedé muy lejos. 1,97 es un montón, Felipe, Es un casi 2 montón, es que se le metros. nota muy alto, pero está más alto el albanés, ¿eh? Esta está buena, Alfredo. Las elecciones más fraudulentas. Acá tenemos también para pensar, Perú, pero Perú. Perú la que viene, o sea, ya nos anticipamos y Sí, le damos sí, el es verdad. premio Guinness por anticipado. ¿Puedo agregar Pero un dato contaba del Ecuador, albanés? la última. Ecuador, Bahía, la bueno, última no, estaba en tu. No, yo creo ¿Se que la no, tomó en o sea, que cuenta todavía o no no entró. llegamos? Lean, Sí, no, del albanés ahí estoy googleándolo y efectivamente es el más alto porque fue jugador de básquet, me parecía. sí, Ah, estos son datos compañero de verdad. mío, colega mío, me estoy poniendo todos los galones como si hubiera jugado al básquet profesional, pero sí he jugado en serio, de gente, no se pueden reír porque ahí sí, que básquet sí es de las pocas cosas que he hecho de verdad en la vida. Me No, está bueno. me parece bien que el equipo chequee la información, pero esto es nunca estuvo mal esta sección. Siempre dijimos cosas ciertas. Sí. Esta elección más fraudulenta fue en 1927 en Liberia. Charles King, bueno, arrasó con 234.000 votos, pero solo estaban registrados que votaron 15.000. Se le fue un poco el votante, como 90 puntos se robó el muchacho. No, y lo curioso es Eh, que yo me acuerdo que yo me leí el informe de la misión electoral de la OEA y dijo que estaba todo bien.
Claro, sí, sí, sí. Así que tenemos la elección más fraudulenta. ¿Sabes qué? Trump tuvo varios Guinness. No sé, por lo menos Trump, 5, pero por elegimos los... injerto de pelos. No, claro, máximo comedor que era de Doritos. No, el discurso mejor pago fue en 2006, todavía no era presidente, y el muchacho ganó una módica suma de $1,500,000 por hablar durante 40 minutos en una exposición. La inauguración presidencial... Ahora entiendo la envidia que le tiene Milei, o que es lo que quisiera Milei tener, que es ser tan buen pago como a Donald Trump. Habría que ver un discurso de Donald Trump, porque lo que es un showman. Sí, Claro, pero yo estoy segura que gente como Milei y Novoa pagaron parte de ese millón para poderse sacar una fotito en el pasillo, por lo menos. pues sí. Inauguración presidencial más cara fue la del 2017, una cifra récord de $90 millones para cubrir los elevados costos de su investidura presidencial. Otro Guinness que no extraña. Y este es llamativo porque también hay que decir que tuvo el mayor número de visitas en Wikipedia. Este dato es de 2021 porque en ese momento llegó a 220.000 millones de visitas en su página de Wikipedia. Musk también tiene récord Guinness, Alfredo. ¿Quién has Es, dicho? ¿Elon sí, Musk? Elon Musk, pero este Guinness es retrucho, voy a decirlo A así mal ver, y a ver. pronto. Porque, y me da bastante bronca, porque es el hombre que más millones perdió. Sí, pero en relación con la fortuna que tiene, desde 2021 perdió $182.000 millones. Pero para Max es un vuelto, o sea, Y esto ya sí, no tiene claro, es un sentido. O vuelto, sea, no tiene sentido. No, yo así pensaba que ibas a cualquiera. decir el número de tweets al día, pero ahí habría sido una competición con Javier Milei, ¿no? Claro, eso también habría que ver quién lo tiene, ¿eh? Tenemos algunos otros, les tiro una. Políticos, o yo que tengo uno Sí, político que se te ha saltado seguro, que es el que ser presidente sin hablar el idioma del país que eres presidente. a ver, ese no lo tengo. ¿Quién es? González Sánchez de Losada, Algoni, no hablaba bien el castellano. Y, O sea, bueno, hablaba como el orto, hablaba mejor Hay varios, Porque Novoa también mejor que debe hablar mejor el mayamense, bueno, como se diga. seguro, Ay, Dios seguro que mío. sí. ¿Querés que vayamos con récords por país o seguimos con Sí, algunos por políticos? país No sí, sé. sí, si tienes ahí alguno fuerte, sí. Pero no es político, es general porque América Latina se ha destacado por cosas muy importantes que A han ver, tenido récord Guinness. decime alguna en Vamos América uno. Latina sea fuerte. Colombia tiene la taza de café más grande del mundo, Alfredo. Ah, 22.739 litros de café. Un humorista que estuvo más horas contando chistes en vivo. México, sí, esa ya me hace reír. Me imagino el agotamiento del público, el cansancio que se calle este hombre. Habrá como sido en una 50 boda horas. de esto el que se hace el gracioso. Pues yo también tengo alguna gente que en las mesas de comida se hace lo gracioso y es mortal, ¿eh? Claro. México, más personas besándose al mismo tiempo. Un 14 de febrero fue en 2019, en 2009, perdón, en el Zócalo. Más mariachis tocando al mismo tiempo. Esto tampoco sorprende. En Guadalajara, Jalisco. En Venezuela, Cris, tenés la moneda de chocolate más grande del mundo. La quiero. Esto, Eso me esto interesa. sucedió. Argentina, bueno, Argentina, ¿se acuerdan? En 2023 tuvimos la reunión Hiperinflación. Claro. Tenemos, además de al Toto Caputo, tenemos el récord en más cantidad de Spider-Man juntados en el ¿Qué dices? obelisco. ¿Qué dices? Sí, ¿Estás hablando en hubo una serio de reunión, esto? no, Una posta, reunión de no, Spider-Man. Tú imagínate que yo voy caminando tranquilamente por el obelisco y me encuentro esta reunión de Spider-Man. O sea, le sí, dieron un récord Guinness para hacer. Bueno, está bueno esto, ¿eh? Ahora podemos crear sí. nosotros un récord Guinness de lo que sea. ¿De qué podríamos crear nosotros un récord Guinness, vaya? Eh, Nosotros como programa, Sí, claro. ay, qué difícil, Bueno, Alfredo. la pregunta para el próximo. Camiseta de fútbol, quizás, entre Y nosotros esta dos. estaría buena, ¿eh? Esta me gusta. A ver, sigamos porque ya se me fue la cabeza a mí. Perú, el desfile de alpacas más grande del mundo. Más de Está, 1.000 alpacas. está muy bueno, ¿eh? Más de 1.000 alpacas. ¿Vos sabías que No, Ecuador y de debe volver para presidentes arriba? y de expresidentes en la cárcel no creo que se la lleve nadie, ¿eh? Al Perú se lo dan seguro, ¿eh? Voy a hacer una jugada polémica porque vos sabías que Ecuador tiene un récord Guinness en el gobierno de Correa, esto es periodismo de investigación, porque lo recibió Correa por reforestación simultánea en el que participaron miles de personas que sembraron 765.000 plantas.
para terminar con la Ay, qué deforestación. Así bonito, que es muy bonito el récord ese. Entre ese los político Spiderman, perdóname, entre los Spiderman al lado del obelisco no reforestando plantas, me parece que está mucho más. Perdón, sí, no soy ningún tipo, no tengo ningún odio a los ahí, Spiderman, pero bueno, sí, ahí estuvieron bien. Y después, este es muy duro para los argentinos, pero está chequeado que decilo. Uruguay hizo el asado más grande del mundo en 2008. Hay Qué que, puñalada durísimo, trasera esta, durísima, durísimo. Durísimo durísima, ¿eh? debía estar el asado. Hay que Se hacer algo, arrancó. compañeros y compañeras, para contrarrestar bueno, 1500 metros de largo, 12.000 kilos. Yo creo que podemos hacer algo mejor. Brasil, el matrimonio más largo de la historia. Qué lindo este récord, Ay, Guinness. ¿cuántos años o siglos? 84, 84 años de casados, Milei bastante, ¿no? tampoco podría alcanzarlo a la velocidad a la que está yendo, me refiero. Claro. Chile es el país más angosto del mundo. No seas Eh, malita, Bahía. ¿Por qué no, tienes pero que de verdad, introducir? ¿Por qué tus problemas, tu rencor con Chile. Chile lo tienes que aprovechar en una página que se encontraste para decirle algo a los Yo, chilenos? yo hubiese pensado que era Togo, que tiene solamente en su parte más ancha 50 kilómetros. No sé, Chile. ¿Tampoco? Sí. Mira, yo no sabía, pensaba que Pero todo bueno, era no mucho tiene más. récord mundial, por ahí Chile también se lo sacó. No, es que increíble eso. Es verdad que es angostito. Chile, no me acuerdo cuánto puede ser, pero es angostito, sí. Y si quieren cerramos con uno medio también pseudo político que me llamó la atención porque acá da para todo. Yo creo que como el Radio de la Pizarra podemos inscribirnos en alguna terna porque esta chica, una joven australiana, tuvo un récord Guinness por nombrar a 40 presidentes de Estados Unidos en un minuto. Yo no sé si es tan difícil eso. 40, Da ¿cómo para es? ¿Cómo es? 40 40 no, mencionó 40 presidentes en un minuto. Tampoco me parece tan, ¿no? Para darle un premio, Gaby. no, me parece una pelotudez, la verdad te digo, ya Pero para. para que cierre político el Guinness, el discurso político más largo hasta ahora, podemos ¿Habrá sido de hacer Fidel? apuestas Fidel, también. Fidel, obvio. Fidel, 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 Fidel. 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 Bueno, pues le O, ganó o un Chávez. estadounidense, digamos, que se ¿Quién? llama Cory Booker y rompió ese Mira, récord hace muy poquito tiempo, ahora el 2025, entre el 31 de marzo y el 1 de abril. ¿Y sobre qué era el discurso? Pues se estaba oponiendo a los recortes que planteó Elon Musk con su eficiencia gubernamental. 25, perdón, 25 horas y 5 minutos en el Senado de Estados Unidos. 25 horas en el Senado. Bueno, está bueno bueno, ese récord, ¿eh? Está potente. No me lo hubiera imaginado para que luego los estereotipos de que los que hablamos somos los latinoamericanos y no, pareciera que no. yo creo que Gustavo Petro también puede competir en esa terna bien, ¿no? Discursos largos. Un día me quedo escuchando a Petro, ¿eh? No tengo problema. Eh, y el último Fidel también que me hiciste acordar, tiene un récord Guinness que fue también conocido, que es el intento de asesinato, Alfredo. Es verdad. Eh, es cierto, o sea, se intentaron ejecutar más de un centenar y con proyección de, algunos dicen que son más de 600, así que también Fidel entró por este tema. Le dejo deberes al equipo de la pizarra y a los oyentes y a las oyentas de la pizarra y es que nos sugieran, ¿no? ¿Qué tipo de récord en la actualidad le darían a cada quien de los líderes y lideresas en la región? O sea, a mí ya se me ocurren varios, pero no me los voy a conservar todos para no meterme en más charcos de los que me he metido hoy. Por cierto, el de la más barba también sería Fidel, ¿no? El mayor barbudo sería Fidel, yo creo que sí, no se me viene a nada. El más despeinado, la más despeinada. Podemos crear un montón de cosas que se me vienen a la cabeza en este momento, de lo más serio, evidentemente. Así que abrimos la ventanita, ¿no? Que puede ser Guinness políticos en la pizarra en esta sección del cualquier cosismo, en la que también estamos nosotros incursionando. Seguimos. Qué hermosa voz tiene Valeria Castro en esta hermosa canción de la película El 47. Es una película hermosa y esta voz es hermosa para ir diciéndonos, avisándonos de que ya no tenemos más tiempo en la pizarra y que tenemos que ir retirando todos los cachivaches y bártulos de un programa más de la pizarra, séptima temporada, 7 años de la pizarra.
contando y analizando y estudiando, investigando y riéndonos de todo lo que pasa en este mundo mundial y llorando, porque también nos duele el alma cuando vemos lo que pasa en muchos lugares de este mundo mundial. Le tenemos que dar las gracias, Lean, siempre a todo el equipo que hace posible lo imposible y es que esto siga siendo Radio La Pizarra. Sí, Alfredo, permitime primero mandarle un gran saludo a Juan Manuel Castelli, que es un oyente nuestro y que es ex subsecretario de Estrategias Sanitarias de Argentina, un funcionario de los que sí funcionaron en el gobierno pasado y es un gran oyente nuestro. Un saludo a Juan. Edición de sonido para La Pizarra estuvo Fer Saninelli, en la edición de video estuvo Baco Mason y Cele Guida, en la operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha Carlos Minango, la operación de YouTube estuvo Renata Córdoba, en la producción Cristina Chiesa, en la edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedroni y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Y por favor, quédense escuchando radio siempre, pero no hay la menor duda, no hay la menor duda que hay que escuchar radio, no solo cuando hay apagones en algún país que se quedan sin luz y sin nada y ahora la gente descubre y redescubre la radio. No, la radio es siempre, siempre radio, siempre la mejor manera de informarte, de acompañarte, de imputarte, hacerte reír, de hacerte llorar. Es una compañía hermosa, hermosa, así que no la descubran solo cuando hay una hecatombe mundial, pónganla casi cada día, un ratito, a cualquier hora, en cualquier momento. Es hermoso escuchar la radio y nosotros tenemos y nosotras la gran suerte, el gran lujo de seguir haciendo radio semana tras semana. Terminamos, como siempre, con una palabra y concatenamos de aquella manera, ¿no? Nuestro momento cualquier cosa, pues ya dejó de ser una idea que seguía otra idea, ya es cualquier cosa, que también vale, ¿por qué no? Hoy voy a arrancar yo por una palabra que otro día explicaré porque tiene mucho sentido para mí en este momento, es porque estoy en el momento de los fenicios, no es que tengan, no es ninguna gran cosa, estoy repensando de dónde vengo y repienso mucho el origen fenicio, Lean me entenderá que es un historiador y un día tengo que hablar más con Lean, el resto que le guste la historia también. Así que estoy en ese momento y voy a utilizar una palabra que es fundamental en la historia de los fenicios. Y Cádiz era la primera ciudad fenicia de Europa, por eso tiene mucho sentido. Púrpura. Y ahora le paso la palabra a Gaby. Zapatos. Flavia, Freestyle. Lean, Cabeza. Crismar, Desorden. que le vaya. Caótico. Yo creo que empezamos con púrpura y terminamos con caótico. Y yo diría que ha sido de las mejores veces que hemos jugado a las palabras en la pizarra. Y ahora sí, nos despedimos, pero siempre con una amenaza presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.